pastor y su familia, el pastor Miguel Aparicio y su esposa, siervos que hemos visto por años, ¿verdad? Pastor Miguel lo conozco de hace muchos años. Y bueno, solamente a mi forma de ver las cosas tiene un defecto este hombre. Que no es de los Leones de Caracas. Es de un equipo llamado Cardenales de Lara. De los demás, hermanos, todo está bien, incluyendo la doctrina. Pero qué bendición, hermanos. Nos preparamos, ¿verdad?, para un tiempo especial, un tiempo con la palabra de Dios y en un ámbito muy importante, el ámbito de la familia. La familia necesita mucho, hermano. La familia tiene muchos ataques hoy día. Hoy día parece que todas las baterías del infierno están enfocadas en contra de la familia. Todo contra la familia. Por eso es que estas conferencias son tan, pero tan importantes. Y por eso queremos servirles también con la predicación de la palabra del Señor. Y espero que estas predicaciones que vamos a traer, Pastor Níger y su servidor, puedan ser de bendición. Hemos estado orando desde que el pastor nos avisó, ¿verdad? Nos invitó y hemos tenido tiempo para orar, tiempo para prepararnos y damos gracias al Señor por eso. Y oramos que sea el Señor, hermanos. Nosotros como seres humanos tenemos un límite, gracias, hermano. Tenemos un límite, ¿verdad? Podemos estudiar, podemos prepararnos, pero no somos suficientes. No somos suficientes. Llegamos hasta un lugar y luego Dios tiene que encargarse. Yo creo que nosotros hemos hecho ya los preparativos necesarios, ¿ven? Pero creemos que el Señor es el que al final va a llegar hasta su corazón suyo. Y usted debe estar también preparado, bien dispuesto para que Dios trabaje en su corazón, le ayude a cambiar aquellas cosas que no son acordes a su palabra y también le ayude a entender aquellas cosas en su vida que necesita ser transformadas o aquellas cosas que usted necesita añadir. Amén. Le voy a pedir como favor que usted pueda tomar su celular, pueda ponerlo en modo avión, ¿verdad? O lo pueda apagar. Yo creo que no hay nada más importante en este momento que la palabra del Señor. Y no quisiera, ¿verdad?, que un celular interrumpiera un momento en el cual una persona está recibiendo la palabra del Señor y vaya a distraerse y vaya a perder, ¿verdad?, el mensaje que Dios tiene. Y bueno, yo le puedo pasar por alto esa ofensa, pero yo sé que el pastor Níger no. Entonces, vamos a la palabra de Dios, hermanos. Deuteronomio capítulo 4, versículos 39 al 40. Deuteronomio capítulo 4, versículos 39 al 40, o versículos 39 y 40. Todos juntos, hermanos, vamos a leer estos versículos. Invito a ponerse en pie, todos los que puedan ponerse en pie para leer estos dos versículos y con ellos introducirnos en la primera predicación de esta conferencia para la familia. A la cuenta de 3 vamos a leer Deuteronomio capítulo 4, versículos 39 y 40. ¿Sí lo tienen ya, hermanos? Venga, a la cuenta de 3, 2, 3. Aprende pues hoy y reflexiona en tu corazón que Jehová es Dios arriba en el cielo y abajo en la tierra, y no hay otro.
y guarda sus estatutos y sus mandamientos, los cuales yo te mando hoy, para que te vaya bien a ti y a tus hijos después de ti, y prolongues tus días sobre la tierra que Jehová tu Dios te da para siempre. Amén. Para que te vaya bien. ¿Ven? Para que te vaya bien. Vamos a hacer una oración, hermano. Padre Celestial, Señor, estamos convencidos de que tu presencia está con nosotros, tu Santo Espíritu, interesado en traer cada uno de estos mensajes a ser vivo y eficaz en la vida de cada uno de nosotros. Oh Señor, tú eres un Dios de planes, un Dios que trabaja, un Dios que bendice, Señor. Y tu palabra aquí manifiesta que quieres que nos vaya bien. Y en este momento yo quiero rogarte que esta predicación sea, Señor, usada por ti, Padre Santo, para traer bendición a la vida de cada persona que está en este lugar. Señor, llega al corazón de cada uno, llega, Señor, a lo más profundo, a lo más íntimo, y permite que tu palabra, Señor, sea ese manantial que pueda nutrir, Señor, la vida de cada uno. Ayúdanos, Señor, y gracias por tu misericordia, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Puede tomar asiento, hermanos, muchas gracias. Me gustó mucho este título de la conferencia, para que te vaya bien. Para que te vaya bien. La primera vez que aparece la expresión para que te vaya bien, o una variante de esta expresión, la usó Abraham en cuanto a Sara. Le dijo, por favor, di que eres mi hermana, para que me vaya bien por causa de ti, porque si no me pueden matar. Y esta es la primera vez, pero la primera vez que aparece como mandato divino dicho por Dios o por un profeta como consejo de obediencia ocurre en Deuteronomio 4:40, uno de los versículos que acabamos de leer. Deuteronomio 4:40, y guarda sus estatutos, sus mandamientos, los cuales yo te mando hoy, para que te vaya bien a ti y a tus hijos después de ti, y prolongues tus días sobre la tierra que Jehová tu Dios te da para siempre. Simplemente esto es una promesa de bienestar ligada a la obediencia. Hermano, una de las cosas más importantes en la escritura, en la vida espiritual, tiene que ver con la obediencia. El primer hombre cayó porque no obedeció. Simplemente. Y desde que aquel hombre cayó por falta de obediencia, todos los seres humanos han luchado para no ser obedientes. Necesitamos luchar mucho para ser obedientes, ¿verdad? Y esa ha sido nuestra historia. El Señor Jesucristo, al contrario, viene a sustituir a aquel primer hombre, y dice la palabra de Dios que fue obediente en todo. Totalmente distinto. Es importante que nosotros sepamos también que en otras partes de la Escritura, especialmente en este libro de Deuteronomio, aparte del libro de Efesios en el Nuevo Testamento, aparece también otras, ¿verdad?, promesas de bienestar ligadas a la obediencia. Por ejemplo, Deuteronomio 5:16, pueden buscarlo allí. Dice, honra a tu padre y a tu madre como Jehová tu Dios te ha mandado, para que sean prolongados tus días y para que te vaya bien sobre la tierra que Jehová tu Dios te da. Capítulo 6, verso 3. Oye, pues Israel, oh Israel, y cuida de ponerlos por obra para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel, y os multipliquéis como te ha dicho Jehová, el Dios de tus padres. También capítulo 6, verso 18. Y hazlo recto y bueno ante los ojos de Jehová, para que te vaya bien y entres y poseas la buena tierra que Jehová juró a tus padres. También capítulo 12, versículo 25. Dice la Escritura, no comerás de ella, para que te vaya bien a ti y a tus hijos después de ti, cuando hicieres lo recto ante los ojos de Jehová. Y capítulo 22, verso 7, ahí también en Deuteronomio, otra promesa de bienestar ligada a la obediencia, 22:7, dice, dejarás ir a la madre
Vamos a leer el anterior. Cuando encuentres por el camino algún nido de ave en cualquier árbol o sobre la tierra con pollos o huevos, y la madre echada sobre los pollos o sobre los huevos, no tomarás la madre con los hijos. Dejarás ir a la madre y tomarás los pollos para ti, para que te vaya bien y prolongues tus días. Como ven, ¿verdad? Está relacionado este asunto para que te vaya bien, algo importante que es la obediencia. Pero ¿cuánto estamos nosotros dispuestos a obedecer? Ese es el punto. Ese es el punto. Promesa de bienestar ligada a la obediencia. Y tenemos que entender eso. Ahora, en las Escrituras, la obediencia y su promesa de bienestar están ligadas a tres conceptos que bendicen nuestra vida y a nuestra familia. Por ende, tres conceptos, hermanos, en los cuales nos debemos mover para que nos vaya bien, para que nos podamos entrar en este camino de obediencia. Todo esto está ligado, hermano. Y usted lo va a conseguir en la Biblia bien ligado, bien presente, sobre todo en los libros de sabiduría, ¿verdad? Va a conseguir estos conceptos. Yo quiero que usted pueda hoy, ¿verdad?, incorporar a su pensamiento, a su vida, estos tres conceptos, porque es lo que la Biblia nos dice que va a surtir un efecto de que nos vaya bien y va a bendecir así nuestra vida y nuestra familia. El primer concepto relacionado aquí con que te vaya bien es algo que se llama el temor de Jehová. Dice el versículo 39, aprende pues hoy y reflexiona en tu corazón que Jehová, tu Dios, es Dios arriba en el cielo y abajo en la tierra y no hay otro. Y eso nos habla, hermanos, la palabra, ¿verdad?, nos está hablando aquí y nos dice, aprende y reflexiona en tu corazón. Allí en lo profundo de ti que Jehová es Dios, todopoderoso, poder en el cielo y en la tierra. Y nos conviene, hermanos, incorporar en nosotros ese concepto para que nos vaya bien. Todo aquel que tiene temor de Jehová le va bien. Usted lo pone en las Escrituras, abundan los ejemplos. Todo el que tiene temor de Jehová le va bien, todo el que no tiene temor de Jehová no le va bien. Así de sencillo. La palabra hebrea para temor es yareh. Puede indicar temor de algo de alguien, pero cuando se usa en relación a una persona de alto rango, connota temor reverente. Es más que un simple temor. Es la actitud con que una persona reconoce el poder y la condición de la persona a la que se reverencia y se le rinde el debido respeto. Por ejemplo, Génesis 22:12. Génesis 22:12. Esta es la historia de Abraham, ¿verdad? Cuando va a sacrificar a su hijo. Y en 22:12 nos dice la palabra del Señor. Y dijo, el ángel de Jehová le dijo a Abraham, no extiendas tu mano sobre el muchacho ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, porque cuanto no me rehusaste, tu hijo, tu único, no me lo rehusaste. Y Dios está diciendo, y no era que Dios no supiera. No era que Dios no supiera. Abraham era el que no sabía hasta dónde podía llegar él en su respeto, en su temor a Dios. Y él estuvo dispuesto hasta llegar a la última consecuencia de entregar a su hijo. Cuando Abraham ató a su hijo, todavía no era el momento. Cuando Abraham hizo los preparativos allí para sacrificar a su hijo, todavía no era el momento. El momento fue cuando levantó el cuchillo, ya para el último movimiento, para degollar a su hijo. Ese fue el momento en el cual quedó claro que el temor de Dios era el que movía el corazón de Abraham. Era el que movía su vida, el temor de Dios. Dice, bueno, yo tengo temor de Dios, yo respeto a Dios, Dios es tan grande. Dios, decía él, el libro de Hebreos que corre el velo, ¿verdad? Y dice que Abraham estaba pensando, bueno, Dios me ha hecho promesas
Y si mi hijo no vive, las promesas no se van a materializar. Pero quiere decir que yo voy a matar a mi hijo, lo voy a entregar al Señor, lo voy a sacrificar a Él y Él lo va a resucitar. Ese era el razonamiento piadoso de un hombre que teme a Dios. Ese era Abraham. Deuteronomio 6, 1 al 3. Nos dice... Dice, estos pues son los mandamientos, los estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñase para que los pongáis por obra en la tierra, la cual pasáis vosotros para tomarla. Para que temas a Jehová tu Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando, tú, tu hijo, el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Cuando vivimos como Abraham, movidos por el temor de Dios, no el miedo, el respeto a Dios. Mire, el temor de Dios tiene que ver con entender quién es Dios y nosotros ocupar, hermanos, nuestro lugar como seres creados. Entender quién es Dios y dejarle a Dios ser Dios y nosotros ocupar humildemente el lugar que tenemos. El temor de Dios es entender quién es Dios y ocupar nuestro lugar. El temor de Jehová es el punto de partida que abre la mente para aprender a vivir como corresponde en base al temor de Dios. El temor de Jehová, dice la Escritura, es aborrecer el mal, porque Dios aborrece el mal. El temor de Jehová es dejar a un lado el orgullo humano para aceptar la guía y la enseñanza de Dios. Mucha gente no está de acuerdo con lo que Dios dice. Hay hasta creyentes hoy día diciendo que no, hay una crianza respetuosa. No le puedes dar vara al hermano. La palabra de Dios dice que eso es mentira. La necedad está ligada al corazón de muchachos, más la vara de la corrección la alejará de él. Pero cuando tú comienzas a decir, ay, pero es que es tan gracioso, es tan pequeño, es que es tan niño, tú estás dudando de lo que Dios dice y te está saliendo el temor de Jehová. Cuando tú estás razonando así, ya tú no estás teniendo a Dios, estás poniendo en duda su palabra y estás diciendo, bueno, es probable que aquí, bueno, el Señor como que no está muy claro allí. Yo lo voy a hacer de otra manera. Yo voy a hacer como dicen las abuelas. Yo voy a decir como dicen los abuelos. Yo voy a decir como dicen los psicólogos, algunos, no todos a lo mejor. Pero eso no es el temor de Jehová. Ese no es el temor de Jehová. El temor de Jehová es dejar a un lado el orgullo humano para aceptar la guía y la enseñanza divina. Otro concepto ligado, hermano, a que nos vaya bien, andar en el temor de Jehová es lo primero. Pero luego hay una palabrita muy importante que es la palabra sabiduría. Amén. Sabiduría, Proverbios 1:7. Proverbios, capítulo 1, versículo 7. Ustedes conocen este versículo, con seguridad muchísimos de ustedes lo conocen. Pero vamos a leerlo una vez más. Dice, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. La sabiduría se puede definir como saber qué se debe hacer en vista del temor de Jehová o saber cuál es el punto de vista de Dios. Es la sabiduría. Actuar, ¿verdad?, en base a un conocimiento de qué quiere Dios. De hecho, la sabiduría se nutre del temor de Jehová. Por eso dice el principio de la sabiduría. De donde viene la sabiduría es de tener temor de Jehová. Los insensatos, al contrario, desprecian la sabiduría y la enseñanza y no les va bien. Y si usted quiere que le vaya bien, la sabiduría es algo que usted y su familia tienen que buscar. Usted tiene que enseñar el temor de Jehová en su casa y usted tiene que practicar el temor de Jehová. Primero practicarlo, después enseñarlo. Pero también usted tiene que ser sabio y enseñar sabiduría a su esposa, a sus hijos, la esposa a sus hijos y así sucesivamente.
La sabiduría. Los principales hombres sabios de la Biblia, por supuesto, dejando al Señor Jesucristo, ya obviamente, ¿verdad? Por razones obvias, pero en cuanto a los hombres, el rey Salomón, el rey de Israel, famoso por su enorme sabiduría para resolver problemas y escribir proverbios, ¿verdad? Salomón destaca como ese primer hombre, ¿verdad? Al que todo, cuando se habla de sabiduría, se piensa en Salomón, se piensa en los proverbios y se piensa, ¿verdad?, en una persona que pudo razonar, analizar mucho. Es el rey Salomón. Tenemos también a Daniel. Daniel, profeta en Babilonia, que recibió inteligencia para descifrar visiones y enigmas. Y no solamente eso, sino que luego hablaba también de qué se podía hacer. Y cuando le dice al rey, bueno, yo te recomiendo, rey, que tus pecados redimas. Te arregles con Dios, porque cuando le están diciendo a Nabucodonosor que por su orgullo va a llegar a ser tratado como un animal, entonces él le dice, yo te recomiendo que haga un cambio. Su recomendación no fue oída, pero Daniel, un profeta que también encarna la sabiduría de Dios. Y José, el hijo de Jacob, interpretó los sueños del faraón y salvó a Egipto del hambre, ¿verdad? Esto a través de este don de Dios por el cual él podía hacer esas interpretaciones. Pero igual, no solamente él dio al faraón qué significaba lo que él había soñado, sino que después le dijo, bueno, yo le aconsejo que usted busque un hombre sabio que pueda administrar los 7 años de abundancia que van a venir para luego poder sobrevivir en los 7 años en los cuales no va a haber nada de cosecha. Sabiduría. Y estos 3 hombres, Moisés, y pudiéramos nombrar algunos otros, ¿verdad? Son los hombres que están relacionados con la sabiduría. Recuerde, sabiduría se puede definir como saber qué se debe hacer en vista del temor de Jehová o saber cuál es el punto de vista de Dios en un determinado ámbito o en una determinada situación. ¿Qué quiere Dios que sea? Bueno, Dios debe querer esto porque su palabra nos dice de esta manera. Ahora, en Primero de Reyes capítulo 10, yo quiero tomar esta última parte de este mensaje para que le vaya bien a tu familia. Primero de Reyes, capítulo 10. Primero de Reyes 10. 18 al 25. Quiero que usted pueda ver allí el esplendor de Salomón. Se dice el hombre más sabio. El esplendor de Salomón, te puede leer todo este capítulo completo, yo solamente me voy a restringir al versículo 18 al 25, y miren lo que hizo. Hizo también el rey un gran trono de marfil, el cual cubrió de oro purísimo. 6 gradas tenía el trono, y la parte alta era redonda para el respaldo. Y a uno y otro lado tenía brazos cerca del asiento, junto a los cuales estaban colocados 2 leones. Estaban también 12 leones puestos allí sobre 6 gradas de un lado y de otro. En ningún otro reino se había hecho trono semejante. Y todos los vasos de beber del rey Salomón eran de oro. Y asimismo toda la vajilla de la casa del bosque del Líbano era de oro fino, nada de plata, porque en tiempo de Salomón no era apreciada la plata. Porque el rey tenía en el mar una flota de naves de Tarsis con la flota de Irán. Una vez cada 3 años venía la flota de Tarsis y traía oro, plata, marfil, monos y pavos reales. Así excedía el rey Salomón a todos los reyes de la tierra en riquezas y en sabiduría. Y toda la tierra procuraba ver la cara de Salomón para oír la sabiduría que Dios había puesto en su corazón. Y todos le llevaban cada año sus presentes, alhajas de oro y de plata, vestidos, armas, especies aromáticas, caballos, mulos, etcétera, etcétera. Porque querían ver a Salomón, porque querían oír a Salomón. Porque querían, dice, oír su sabiduría que Dios había puesto en su corazón. Salomón, hermanos, conocía el temor de Jehová. Y Salomón tenía sabiduría. Es célebre, ¿verdad?, aquel caso donde vienen 2 mujeres
diciendo cada una que un niño es de cada una de ellas. Y Salomón, dice la palabra del Señor, entendiendo a profundidad la naturaleza humana, él está diciendo la madre de ese niño es aquella que está dispuesta a sacrificarse por él. Y dice que una venía y decía, este es mío, la otra no, es mío. Y dice, bueno, traigan una espada y vamos a picar a este muchacho por la mitad, le damos la mitad a cada una y salimos de este problema. Es lo más justo. Y la madre del niño, dice la palabra de Dios, se conmovieron sus entrañas. Dios, no lo mate. Déselo a ella. Déselo a ella. La otra decía, no, ni para mí ni para ti. Córtenlo. Qué mala gente, ¿verdad? Todo el mundo supone la madre es esta. Salomón, denle el hijo a ella porque es de ella. Y eso hizo célebre a Salomón en cuanto a decisiones tomadas por la sabiduría que había desarrollado en base a ¿qué? El temor de Jehová. Sin embargo, hermanos, los últimos años de Salomón fueron difíciles. Primero de Reyes, capítulo 11, versículos 1 al 9, dice, pero el rey Salomón amó, además de la hija de Faraón, a muchas mujeres extranjeras, a las de Moab, a las de Amón, a las de Edom, a las de Sidón y a las Eteas, gente de las cuales Jehová había dicho a los hijos de Israel, no os llegaréis a ellas, ni ellas se llegarán a vosotros, porque ciertamente harán inclinar vuestros corazones tras sus dioses. A estas se juntó Salomón con Amón. Y tuvo 700 mujeres reinas, 300 concubinas, sus mujeres desviaron su corazón. ¿No sabía Salomón que esto podía pasar? Y dice, y cuando Salomón era ya viejo, sus mujeres inclinaron su corazón tras dioses ajenos. Y su corazón no era perfecto con Jehová su Dios, como el corazón de su padre David. Porque Salomón siguió a Astoret, diosa de los sidonios, a Milcom, ídolo abominable de los amonitas, e hizo Salomón lo malo ante los ojos de Jehová, y no siguió cumplidamente a Jehová como David su padre. Entonces edificó Salomón un lugar alto para Quemos, ídolo abominable de Moab, en el monte que está enfrente de Jerusalén, y a Moloc, ídolo abominable de los hijos de Amón. Así hizo para todas sus mujeres extranjeras, las cuales quemaban incienso y ofrecían sacrificio a sus dioses. Y se enojó Jehová contra Salomón, por cuanto su corazón se había apartado de Jehová, Dios de Israel, que se le había aparecido dos veces. ¿Qué pasó? Había conocido el temor de Jehová, había conocido la sabiduría. Muchos de ustedes han conocido el temor de Jehová, han conocido la sabiduría, la palabra de Dios, pero la vida no está bien, ¿eh? Pero falta algo. ¿Qué está sucediendo? ¿Por qué Salomón llega a este estado? Salmo 119, 34 nos va a dar claridad acerca de qué está pasando con Salomón. El hombre conocido por su sabiduría, conocido por el temor de Dios. Cuando Dios dice de Salomón, agradó a Dios, a Jehová, que Salomón pidiera eso. Por cierto, ¿qué pidió Salomón a Dios? ¿Quién dijo algo? ¿Sabiduría? 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 ¿Qué pidió Dios a Salomón? ¿Qué pidió Salomón a Dios? Perdón. Sabiduría. Todos a una voz. Sabiduría. Sabiduría. La Biblia dice así. Salomón le dijo a Dios, da a tu siervo corazón entendido. Primero Reyes 3:9. Da a tu siervo corazón entendido para juzgar a tu pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo, porque ¿quién podrá gobernar a este tu pueblo tan grande? Ahí Salomón tenía sabiduría y tenía temor de Dios. Pero este no parece el mismo Salomón que estamos viendo al final de su vida. ¿Por qué? Y a usted le interesa saber esto porque usted puede también caminar ese mismo camino que está caminando Salomón. Se puede llegar hasta allá. Salmo 119, 34. Dice la palabra del Señor. David está orando al Señor.
Está diciendo, dame entendimiento y guardaré tu ley y la cumpliré de todo corazón. El temor de Jehová es el principio de la sabiduría. La sabiduría nos ayuda a saber qué debemos hacer. Pero la sabiduría no nos obliga a hacer lo que sabemos que debemos hacer. Pero hay algo, el entendimiento es llevar la sabiduría a la práctica. Es el switch para que el temor de Jehová y la sabiduría se expresen en la vida de una persona. Entendimiento. Entendimiento. En hebreo la palabra, una de las palabras, la más importante, es bin, significa comprender, ser capaz, actuar sabiamente, discernir, percibir. Tienes esas 5 connotaciones allí. En el Nuevo Testamento hay 4 palabras que quiero compartir con usted para que podamos entender este concepto. Entendimiento, porque Salomón tenía temor de Jehová, conoció el temor de Jehová, conoció la sabiduría, pero no andaba bien, porque Salomón dejó atrás el entendimiento. El entendimiento es lo que nos hace llevar la sabiduría a la práctica, lo que hace que el temor de Jehová y la sabiduría se expresen en la vida del creyente. La primera palabra está en Marcos 12:33. Marcos 12:33. Marcos, capítulo 12, verso 33, dice así. Está hablando, ¿verdad?, aquel escriba con el Señor Jesucristo y dice, versículo 32, entonces el escriba dijo, bien maestro, ¿verdad? Dicho que uno es Dios y no hay otro fuera de él. Y el amarle con todo el corazón y con todo el entendimiento, con todo el alma y con toda la fuerza, y amar al prójimo como uno mismo, es más que todos los holocaustos, sacrificios. Jesús le dijo que no está lejos del reino de Dios. La palabra sunesis, entendimiento. Amar a Dios con el entendimiento. Dice, sugiere rapidez de percepción, la consideración penetrante que precede a la acción. Aquello que está antes de la acción, es el entendimiento. Antes de la acción ya tenemos el temor de Dios, ya sabemos cómo piensa Dios, qué quiere que hagamos, pero necesitamos dar el paso hacia la práctica. Es el entendimiento lo que hace, bueno, sí, pongámoslo en práctica y se da. Y llega a ser de bendición a nuestra vida. Si no, no nos va bien. No nos va bien. Es algo misterioso. Dianoia es la otra palabra. Significa literalmente pensar total o el pensamiento total de la persona. Tiene que ver con la mente de la persona. ¿Ven? Nuestra mente es un gran campo de batalla. Nuestra mente es donde llega primero, ¿verdad? Cuando estamos metidos en las redes sociales. ¿Cuántos están en las redes sociales? Levante su mano, 24 horas al día. Ajá. Pero sí estamos mucho en redes sociales, ¿verdad? Y en las redes sociales no tienen filtro. Y llega a nuestra mente de todo. Y nuestra mente recibe todo. Y hemos nosotros de tener entendimiento. Está en nuestra mente. Dianoia, el pensamiento total, puede tener un mal significado. Por ejemplo, en Efesios 4:18, Efesios 4:18, dice, teniendo el entendimiento entenebrecido, tenebroso. ¿Alguien está alguna vez en un lugar tenebroso? El pensamiento se puede poner tenebroso. Y dice, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. ¿Ve la palabra que se vienen añadiendo allí? Un entendimiento entenebrecido, hay dureza en el corazón. Comenzamos a ser duros hacia las cosas de Dios. Dianoia es una palabra también interesante. También tiene un buen significado, como en Mateo 22:37.
Mateo 22:37, donde dice así. Preguntan al Señor cuál es el gran mandamiento. Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Ahí es la palabra dianoia, mente, pensamiento o entendimiento. Está allí. Luego, otra palabra bien importante es la palabra Noema, nombre de mujer. Tenemos una vecina de mi suegra, se llama Noema. Ella no lo sabe, no es creyente todavía. Pero este nombre Noema significa pensamiento, plan. El entendimiento genera todo el pensamientos y planes. Oh, tengo un plan de... ¿Se acuerdan cuando dice Santiago? Vamos ahora los que decís. Mañana, la semana que viene, el año que viene, vamos a ir a tal ciudad y traficaremos y ganaremos. Traficaremos en realidad es comercial. No que vamos a traficar droga, ¿ok? Algunos dijeron. Pero traficaremos, haremos, ¿verdad? Negocios y ganaremos. Y si usted no sabe ni siquiera si van a estar vivos la semana que viene. Nos lo demostró el terremoto. Aquí no se sintió el terremoto, ¿verdad? Los terremotos, ¿no? ¿Alguien lo sintió por aquí? Ay, hermano, ¿sí son salvos ustedes? Allá sí lo sentimos con todo, hermano. Estuvo tremendo. Nosotros estamos en la iglesia. Estábamos en tiempo de oración, gracias al Señor. Si nos íbamos orando. Nada mejor que eso, ¿verdad? Mejor que estar en la casa en las redes sociales. A lo mejor viendo alguna cosa inconveniente y usted se va con el Señor así. Pero estábamos en la iglesia y estábamos allí, hermano, y cuando comenzó aquello, yo dije a los hermanos, metámonos todos aquí bajo esta columna. Mi hija Juliani dijo, gracias a Dios que mi papá estaba ahí, porque yo había leído que había que meterse bajo un escritorio, pero no tenemos escritorio en el iglesia. Y nos metimos ahí bajo unas tremendas columnas, hermano. Por cierto, está hermosísimo esto acá. Amén. Qué bendición, así es. El Señor le gustan estas cosas, hermano. Que lo adoremos, ¿verdad? Que nos esforcemos para hacer algo hermoso. El templo de Dios que Dios mismo inspiró, hermano. Era hermoso. Era hermoso. No se escatimó nada. Era hermoso porque era para Dios. Así que nuestra mentalidad es un poquito así como que, ¿verdad? Pero qué bendición, hermano. Sigan así. Noema, ese pensamiento, la forma de pensar de la gente, ¿verdad? También. Y allá en 2 Corintios 3:14, Noema nos dice en cuanto al entendimiento, 3:14, 2 Corintios 3:14, dice así. Dice, pero el entendimiento de ellos se embotó, porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. Está hablando, ¿verdad?, del velo que no permite o no permitía al pueblo de Israel entender las cosas de Dios. Y él dice, el entendimiento de ellos se embotó. Y sabe, la palabra embotarse la usamos aquí, pero el significado griego, ¿alguien lo sabe? Se petrificó, se endureció. El entendimiento de ellos se petrificó. No pudieron entender, no pudieron pasar a lo que Dios quería pasarlos. No querían dejar el antiguo pacto para entrar en el nuevo que Dios les estaba mostrando. Los hebreos a los cuales se les escribe la carta tenían ese dilema de cómo vamos a hacer. ¿Nos quedamos en lo antiguo o pasamos a lo nuevo que se nos está diciendo? ¿Nos quedamos con Moisés o recibimos a Cristo? Y el escritor de Hebreos se esfuerza, ¿verdad?, de decir, mira, Cristo es superior a todo. Cristo es superior a los ángeles, Cristo es superior a Moisés, a la ley, al tabernáculo, y le dice todo a lo que Cristo es superior y los anima. Pero había mucha gente que tenía el entendimiento petrificado, endurecido. No se podía hacer nada con él.
alguna gente que está aquí tienen esas ideas que traen de cuando no eran salvos ni siquiera y siguen aferrados a esas ideas, no están tomando las ideas de la palabra de Dios, lo que Dios les quiere dar en base a su palabra, tienen el entendimiento embotado, petrificado. No hay posibilidad de cambio para ti mientras tengas el entendimiento embotado. Necesitas pedirle al Señor, Señor, yo estoy amarrado a lo antiguo. Aquellas cosas que no tienen que ver contigo, aquella vida que no tiene que ver contigo, yo quiero ser libre de esa vida y venir a lo nuevo que tú me quieres dar. Segunda de Corintios 4:4, mira lo que dice, en los cuales el Dios de este siglo cegó, ¿qué cosa? El entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca, ¿qué cosa? La luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Noema, pensamiento, plan. Finalmente, nous, relacionado también con mente y modo de pensar, está en Lucas 24:45. Lucas 24:45. Nous dice así. Entonces les abrió ¿qué? El nous, el entendimiento. ¿De qué están hablando? ¿De qué estamos hablando en esta cosa? Estamos hablando de aquel momento donde dos discípulos están consternados totalmente. El camino de Emaús, van ellos dos hablando, van tristes, van diciendo, oh Señor, lo crucificaron. Y ellos están tristes. Y de repente el Señor Jesucristo comienza a caminar con ellos y dice, ¿qué es eso que ustedes están hablando? ¿Y por qué ustedes están tan tristes? Dice, tú eres el único extranjero que no ha sabido lo que ha pasado. Jesús Nazareno fue crucificado. Nosotros esperamos que Él era el Salvador. Ellos no entendían que era necesario que todo eso pasara, hermano. Mire, estaban entristecidos, pero por la ignorancia que tenían. Y el Señor entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. Y cuando entendieron, comprendieron la Escritura, el entendimiento nous hizo su trabajo. Ellos entendieron. Y luego, ¿qué hicieron? Estaban en la casa, ya estaban le dijeron, quédate con nosotros, sigamos hablando. Y van a cenar con el Señor, y el Señor hace lo que ellos ya le conocían que hacía. El Señor tomó los alimentos y cuando dio gracias, se dieron cuenta, es el Señor, y Él desapareció. Y luego ellos dijeron, no, vamos, esto no podemos dejarlo para mañana, porque aquí no hay redes sociales. No podemos poner estados. Vamos personalmente a esta misma hora. Vamos a hablar con los hermanos, vamos con los apóstoles y vamos a decirle, ¿verdad? Que el Señor nos apareció, que está vivo. Está vivo. Qué buena noticia. Noema y nous, las dos últimas palabras. Mira, nous también tiene que ver con Romanos 12:2. Esta palabra se usa en Romanos 12:2. Algunos de ustedes conocen ese versículo, ¿verdad? Es un versículo clásico. Dice, no os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de ¿qué? Nuestro entendimiento. Necesita ser renovado. Si tú no renuevas tu entendimiento, no te va a ir bien. Dice aquí, no os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Filipenses 4:7 dice, y la paz de Dios que sobrepasa todo nous, todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Apocalipsis capítulo 13 verso 18. Ya estamos terminando. Apocalipsis 13 18. Aquí hay sabiduría. El que tiene nous, entendimiento, cuente el número de la bestia, pues el número de hombre, y su número es 666. El que tiene entendimiento va a poder
discernir quién es el anticristo. Ya eso para los tiempos del fin. Entonces el entendimiento en práctica, el temor de Dios más la sabiduría puesto en práctica, ese es el entendimiento. ¿Qué le pasó a Salomón? Salomón se echó atrás. Bíblicamente lo contrario de entendimiento es la falta de discernimiento, la necedad o el entenebrecimiento espiritual. Efesios 4:18, en él se escribe a las personas alejadas de Dios por tener el entendimiento entenebrecido, oscurecido, debido a la dureza y a la ceguera de su corazón. Pero ¿sabe? Misteriosamente, esto es algo que la misma persona hace. Conoce a Dios. Mire, Salomón, ¿cuál fue el problema de Salomón? Salomón se metió muchísimo en aquella sabiduría, ¿verdad? Y comenzó a experimentar cosas. Y Salomón llega a una conclusión y él dice, como le ocurre al necio, me va a ocurrir a mí. ¿Para qué tanta sabiduría entonces? Hermano, qué malo es cuando comenzamos a razonar así. Satanás comienza con este tipo de preguntas y con este tipo de afirmaciones, comienza a hacer que nuestro entendimiento se oscurezca. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el creador? El entendimiento se oscurece. Y eso fue lo que pasó con Salomón. Salomón sabía que debía estar cerca de Dios, no lo hizo. Salomón sabía que a su padre le había ido bien por estar cerca de Dios, no lo hizo. Salomón sabía que no podía tener todo ese poco de mujeres, hermano. 1000 mujeres. Con las correspondientes 1000 suegras. No hay quien pueda con eso. ¿Ven? No hay quien pueda con eso. Mire, si una es difícil de sobrellevar. Vale. Mi suegra es una bendición. Y, ¿sabe? El problema está cuando nosotros dejamos lo que conocemos de Dios, lo que sabemos de Dios, nos podemos meternos en supuesta sabiduría y nos alejamos de Dios para hacer cosas que sabemos que Dios no aprueba. Razonamos las cosas. O, de otra palabra, racionalizar. Racionalizar algo es ¿qué? Es tratar de que algo sea aceptable. Me decía un hermano en estos días, no, ¿sabe qué? Hay un cristiano que vive por donde yo vivo y me consiguió un trabajo y me dijo, hermano, ahí tienes un trabajo que te estoy enviando. Y entonces cuando el hermano fue, el hermano tiene trabajo, sí tiene trabajo, pero es albañil y entonces tú sabes que los albañiles tenían un trabajo, comienzan otro, etcétera. Y el hermano le fue a preguntar y bueno, le dijeron que tenía que trabajar hasta los domingos. Y el hermano dijo, no, muchas gracias, yo no trabajo los domingos. Los domingos son del Señor. Y luego el hermano vino y le dijo, hermano, ¿qué pasó? ¿Recibiste el trabajo? No, hermano, no lo recibí. ¿Y por qué? Pues tenía que trabajar los domingos. Yo no trabajo los domingos, yo se lo dedico al Señor. Y él dijo, hermano, ¿cómo vas a botar un trabajo así? Necesitas el dinero. ¿Pero qué haría usted? ¿Usted agarraría ese trabajo? Sí. ¿Y qué clase de cristiano es usted, pues? Porque racionalizamos. No, pero es que si no tenemos dinero, no hay trabajo, no hay dinero. Y si es que estás al domingo, es que estás al domingo. Son ese tipo de creyentes que todos lo racionalizan y todos lo ponen, hermano. ¿Y sabe que se salen? Del temor de Jehová, de la sabiduría y del entendimiento. Y les va mal. ¿Ven? Terminamos con una oración. Señor amado, alabamos tu nombre. Te damos gracias, Señor, por permitirnos tener este tiempo de reflexión. Padre, gracias por tu palabra, que una vez más ha sido nuestro sustento. Bendice la predicación, Pastor Miguel Aparicio, Señor. Úsalo, Señor.